Continuamos con nuestro estudio de Jueces, donde hemos estado viendo la naturaleza humana. Hemos estado viendo ese ciclo progresivo en la que ellos caen, como el Señor los rescata y una y otra vez siguen cayendo en la idolatría, siguen alejándose de Él. Y hoy vamos a ver de una manera más cercana por qué es que eso está sucediendo, cómo es que ellos llegan ahí, pero vamos a estar viendo especialmente lo que el Señor hace. Muchas veces en silencio, pero lo que Él hace en nuestras vidas. El título de hoy, titulé el mensaje de hoy, La paz después de la tormenta. Y por eso quisiera comenzar con una corta historia. Ustedes saben, especialmente en los últimos meses, en Puerto Rico pasan muchos huracanes. Es un lugar que a veces es como imán para esas tormentas que vengan, que pasen. Y recuerdo cuando pequeño una vez que había una tormenta que ya se acercaba, ya estaba bien cerca de donde yo vivía, y suspendieron la escuela por la semana. Yo dije, ok, tengo la semana libre. Ahora puedo hacer lo que yo quiera, ahora puedo ir a correr bicicleta, puedo ir a visitar a mis amigos. Pero prontamente me di cuenta que no era así. Hacía mucho viento, estaba lloviendo. Mi mamá dijo, no. No podía ver televisión, no había electricidad, así que era yo con mis dos hermanas jugando juegos y entreteniéndonos en cómo podíamos. Pero recuerdo como a los 2 días después que había pasado la tormenta más grande, que todo se calmó. Que ya casi no estaba lloviendo, ya no hacía viento y aunque todavía uno miraba afuera y se veía el cielo gris, feo, como que había una paz, más tranquilidad, menos viento que lo normal. Pues yo le dije a mi mamá, ahora puedo ir a visitar a mis amigos, ahora puedo ir a correr bicicleta, hacer lo que quiero. Y ella me dice, no, esto es la paz después de la tormenta, antes de que regrese la tormenta. Pues eso me confundió. Yo dije, pero ¿y qué es? ¿La tormenta va a echar para atrás y viene otra vez? Y no entendí eso hasta que después que fui más grande. Y es más, ahora puedo como adulto comparar eso con mi vida. Porque a veces parece como que llueve y no escampa, ¿verdad? A veces parece como que es un problema detrás de otro, aflicciones, como que no vemos el final de esas pruebas. Sin embargo, a veces viene calma. Llega de momento, sin esperar. Y es como que hay veces que todo comienza a salir bien. Como que hay veces que parece que los problemas se están solucionando por ellos mismos. Y que las cosas están como yo quisiera que estuvieran. Pues muchas veces ese tiempo de paz, ese tiempo de calma, es regalo de Dios. Es Él quien permite eso para traernos paz, para que descansemos, pero también para que meditemos en lo que está sucediendo en nuestras vidas. Que puede que ese caos, esa prueba en la que estamos, es parte de nuestra manera de vivir, que hay cambios que tenemos que hacer. Es para que nosotros busquemos de Él, veamos quién es Él, le agradezcamos cómo Él nos ha ayudado en medio de la prueba y cómo Él ahora nos trae paz y descanso. Sin embargo, muchas veces no es así, ¿verdad? Muchas veces llega la paz, llega la tranquilidad y decimos, pues eso fui yo. Fíjate cómo pude solucionar todo esto, fíjate lo bien que yo sé hacer las cosas, lo organizado que yo soy o por lo bonito que soy. Y las cosas empiezan a salir bien y nos olvidamos del caos en que estábamos, de las pruebas que había. Nos olvidamos de lo que Dios hizo. Muchas veces nos olvidamos de las oraciones, de la manera en que le clamamos a Él. Lo echamos a Él a un lado, porque ahora las cosas van como yo quiero. Ahora puedo yo controlar lo que quiero y lo hago a mi manera y no le agradecemos a Él por su bondad. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
cómo Dios le dio a su pueblo descanso sin ellos merecerlos. Y ellos, en vez de adorarle, vemos cómo en poco tiempo comienzan otra vez a alejarse de Él. Y en egoísmo entonces se jactan y quieren más. Y comienzan a vivir en esa complacencia. En la aflicción, como vimos la semana pasada, le clamamos a Dios, buscamos de Él. Pero otra vez, cuando las cosas van bien, entonces nos olvidamos hasta que venga la próxima prueba, hasta que venga la próxima aflicción. Se nos olvida la situación que Él nos rescató y no le agradecemos a Él. Por eso veamos el pasaje de hoy. Estamos en el capítulo 10 en Jueces. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Les pido por favor vayan conmigo a Jueces 10, versículos 1 al 5. Jueces 10, 1 al 5, en lo que ustedes buscan yo aprovecho. Tomo agua. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Abimelech, para salvar a Israel se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Tola juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Jair, el Gaalita, y juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad, que se llaman Jabot, Jaira, hasta hoy. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Oremos. Padre, esta es tu palabra santa, pura y perfecta. Es tu palabra, Señor, que nos guía, que transforma corazones. Es por la cual crecemos espiritualmente. Por eso te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, que tú nos des oídos para ir. Que podamos aprender más de ti, que podamos ver tu verdad. Que recibamos esa convicción que siempre necesitamos. La guía de tu Espíritu a través, Señor, de las Escrituras. Que podamos ver aquí, Señor, esa aplicación que tú tienes para nosotros. Y continúes tú guiando a tu iglesia, ayudándonos a crecer, a poder ser esos fieles siervos que tenemos que ser. Yo te pido, Padre, que tú me guíes, que sea tu Espíritu hablando a través de ti, como siempre decimos, Señor. Que sea tu Espíritu predicando un mejor sermón que el que yo pueda hacer. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy nos presenta a 2 jueces, lo que llamamos los jueces menores, no porque sean menos importantes, sino porque, como acaban de ver, no se dice mucho de ellos. Dios levanta después de Abimelech y antes de Jefte a estos 2 jueces como una transición entre ellos dos. Dios con estos jueces momentáneos muestra la transición del pueblo de Dios de ese caos que vimos la semana pasada a una paz, una tranquilidad. Y vemos todo esto que los lleva entonces a esa complacencia y de nuevo al caos. Todo esto bajo el liderazgo de estos jueces. Primero vemos a Tola, quien llevó al pueblo del caos a la calma, versículos 1 y 2. Y vemos a Jair, quien lleva al pueblo de calma a lo que yo llamo la complacencia, versículos 3 al 5. Si se recuerdan, la semana pasada vimos cómo el Señor permitió a un hombre malvado, a una persona egocéntrica, a tomar poder, a querer controlar. Pero no nos podemos confundir, no podemos ver esto como es que Dios causó el mal. Sabemos que Dios está siempre en control, aún en tiempos de aflicción.
Pero Él orquestra las acciones según su voluntad, aún las acciones de personas malas, arrogantes como esta. Lo hizo, como veremos, para mostrar el orgullo del pueblo. Mostrar la manera en que ellos vivían, las consecuencias que hay por rechazarle a Él, por querer vivir como el mundo. Veremos hoy cómo Él trae calma y seguridad para que ellos mediten en lo sucedido, para que ellos vean la razón por la cual llegaron, a dónde llegaron, para que puedan entonces ver ese contraste de la maldad del mundo y el caos sin Él, a la paz y la seguridad que solo podemos tener en Él. Sin adelantarme mucho a la aplicación. Te pregunto, ¿no te recuerda esto a lo que Jesús nos prometió? Lo que vemos en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos que lo que estaremos viendo hoy, que esa paz que Dios trae, es esa sombra, ese descanso que tenemos solo en Jesús. Y por esto te pido que prestes atención, por favor, a lo que el Señor nos va a estar hablando. Porque tiene una aplicación muy importante para nosotros los cristianos en la manera en que debemos de vivir, la manera en que debemos de ver las bendiciones y a veces hasta la comunidad que el Señor nos da. Lo primero que vemos es que para poder entender, para poder disfrutar de paz, de seguridad, primero tenemos que pasar por un tiempo de tempestad. Porque piensa, ¿cómo podemos saber lo bueno que es reír si nunca hemos llorado? Una de las razones que Dios permitió el liderazgo de Abimelech fue para abrir los ojos de muchos en el pueblo. Mira lo que el texto dice. Después de la muerte de Abimelech, para salvar a Israel, se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. El pasaje comienza recordándonos eso, recordándonos a Abimelech, recordando a dónde habían llegado. Un hombre que lideró en vanagloria, que quiso poder para su beneficio. Él, como vemos, en vez de traer paz, lo que trae es el más caos, más división, matanza entre ellos, desconfianza. Fíjate entonces que esta vez no vemos que el texto dice que Israel hizo lo malo. Pero podemos ver en todo lo que leímos y estudiamos la semana pasada, que Israel llegó a lo más bajo. Se estaban matando entre ellos mismos, estaban viviendo en odio, estaban envidiándose los unos a los otros. Claramente vemos que se habían olvidado de Dios. Ellos habían permitido que un hombre y no Dios tomara poder y le siguieron a él en vez de seguir a Dios. Recuerda, Dios ya les había dado varios jueces, pero decidieron seguir a Abimelech como rey. Se olvidaron de todo lo que Dios ha hecho con ellos, se olvidaron de lo que Dios ya había hecho. No hacía mucho a través de Gedeón para ellos. Dios parece entonces que los abandona, porque vemos que llegan a una inestabilidad que es el máximo. Pero como veremos, Dios está todavía con ellos, pero ahora Él está actuando en silencio. Que no te confunda esto, Dios también está mostrando cómo lo que había sucedido fue juicio para ellos. Recordemos lo que leímos, capítulo 9, versículos 23 al 24. Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. Y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelech para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y cayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Vemos así como Dios permite
que hombres malvados tomen poder. Cómo Él orquestra las consecuencias del pecado de ellos como juicio y como corrección para ellos. Lo interesante es que es Dios quien ahora levanta un juez, sin que ellos los pidan, sin que ellos le clamen a ellos, porque no escuchamos esta vez que ellos le están clamando a Dios. Dios decidió tomar el control, Dios decidió rescatar al pueblo. Lo vemos claro cuando el autor dice que la razón de Tola fue para salvar a Israel. Pero ¿salvarlos de qué? Porque no vemos ninguna guerra, no vemos en esos momentos que ninguna nación los está atacando a ellos. Es para salvarlos de ellos mismos. ¿Recuerda a dónde habían llegado? ¿Recuerdan la división que había, la matanza, la injusticia en la que habían caído? Otra vez Israel estaba perdido en su arrogancia. Necesitaban ahora un cambio desde adentro, de ellos mismos. Como sabemos, ya ellos han mostrado que por ellos solos no pueden. Que sin la guía de un juez guiado por el Espíritu de Dios, que sin estar ellos siguiendo al Señor, están perdidos. Que están sin esperanza. ¿No te recuerdas esto? ¿Cómo estábamos nosotros antes de ser justificados? ¿Cómo por nosotros, sin la guía, sin la gracia de Dios, todavía estaríamos perdidos? Puedes ver cómo fue Dios quien tomó la iniciativa para salvarnos al enviar a su Hijo como nuestro intercesor, nuestro juez, nuestro mediador perfecto a tomar nuestro lugar. Hermanos, sin Cristo nosotros también estábamos sin esperanza, perdidos en nuestra arrogancia, en nuestra maldad, hiriéndonos unos a otros. Solo tienes que mirar al mundo de hoy, lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Porque a veces miramos pasajes como jueces y decimos, wow, esos tiempos eran malos. Pero estamos viviendo en tiempos iguales o peores. Piensa cómo en este país cada año se matan cientos de miles de bebés. La matanza que hay en las escuelas, entre nuestros jóvenes, en las gangas. Mira estas encuestas. Education Week dice que hubieron 40 tiroteos de escuelas donde hubieron muerte. Y estos son en los que hubieron muerte. Y esto es en este año que no ha terminado. Hubieron muchos más donde no hubieron muerte. Pero 34 murieron. 88 personas heridas. CDC dice que este año en los Estados Unidos 49,000 jóvenes murieron por violencia de gangas en almas. El abuso, el maltrato que hay alrededor de nosotros ha llegado a niveles inimaginables. ¿Ves entonces por qué Dios tuvo que tomar la iniciativa? Enviar a su Hijo por amor para salvarnos de nosotros mismos. Porque sin su misericordia estamos perdidos. Es iniciativa de Dios, porque el único que puede traer salvación, paz, descanso en nuestras vidas es Él. Vamos entonces a ver lo que Él nos quiere decir en este pasaje. Cómo debemos de vivir. El autor dice ahora que Tola juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado. Vemos que no sabemos mucho de él, no se dice mucho en las escrituras, pero sí podemos leer entre cada uno de esos versos cómo Dios actuó a través de ellos. Vemos como en esos 23 años Dios llevó al pueblo de un caos, una desunión a la que habían llegado, a paz, descanso. No oímos mucho de Tola, no se oye mucho significante de él, pero tampoco oímos de ningún ataque,
No oímos tampoco de matanza entre ellos, o sea que probablemente es como dicen aquí los americanos, no news is good news. No oímos noticia, pero podemos entonces pensar que todo está yendo con más paz y calma. Así trabaja Dios muchas veces. Les da paz, les da cuidado sin merecerlo, aguantando a los enemigos, aguantando entre ellos mismos para que no se estén matando. Entiende, la razón por la cual el mundo no está peor y no nos estamos matando unos entre otros es la gracia común de Dios. Es Él, porque esa misma maldad está en nosotros. Así vemos aquí una estabilidad, un orden entre ellos, que Dios usó la administración de toda para traer cambio. Y como vamos a ver, prosperidad por su misericordia. Es como hemos visto el principio de la humanidad. Es Dios quien toma la iniciativa, es Él el que actúa por gracia según su soberana voluntad. Por eso después que Tola murió y fue sepultado en Samir, vemos que Israel está ahora en una mejor situación en la que estaban cuando Él comenzó. Vemos que hubo un cambio radical y así sucede muchas veces en nuestras vidas. A veces Dios permite la aflicción, el sufrimiento en nuestras vidas para que le clamemos, para que busquemos de Él, para que alcemos nuestras vistas a Él y nos rindamos al único todopoderoso. Pero a veces también trae en nuestras vidas paz, tranquilidad, progreso, para que le glorifiquemos y para que veamos que sin Él no podemos, para que le agradezcamos su bondad. El punto es cómo reaccionamos en estos cambios en nuestra vida. ¿Cómo como cristianos reaccionamos en el tiempo de la prosperidad? ¿Le agradecemos a Dios por su misericordia? ¿O nos jactamos pensando que es por nosotros? Nos llenamos entonces de orgullo. ¿Vivimos en vanagloria o vivimos glorificando a Dios, quien nos cuida, quien nos provee? Piensa, ¿tú le agradeces a Dios por la salud en la que vives? ¿Le agradeces a Dios por el trabajo que tienes o vivimos quejándonos por lo mucho que tenemos que hacer? Cuando todo va bien, ¿piensas que eres tú o que es Él actuando en tu vida? Piensa en especial, ¿le agradeces a Dios por lo que no te da? Porque muchas veces lo que no recibimos es misericordia de Dios. Él conoce nuestros corazones. Él sabe que si Él nos da esto o aquello, nos vamos a alejar de Él. ¿Entiende? Él sabe la vanidad que hay en nuestros corazones. Y Él sabe que si nos da riqueza, si nos da poder, la cabeza se nos va a engrandecer y nos vamos a alejar de Él. Mira Pablo. Le pidió a Dios 3 veces que removiera un aguijón. Y Dios le dijo en 2 Corintios 12:9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios sabía que eso era necesario para que Pablo le siguiera, para que Pablo buscara de Él. Por su misericordia, Él no le dio a Pablo lo que Él pedía por el bien de Él. Lo que sucede es que en nuestra humanidad, como estamos viendo en el libro de Jueces, nuestro orgullo nos ciega. Cuando las cosas van bien, ¡ay, qué bien yo soy! ¡Qué bueno yo hago! Creemos que nosotros causamos la paz y la prosperidad. Pensamos que Dios nos las da por lo bueno que yo soy. O me gusta como dice el pastor Marcos, por esta pieza que yo soy. Vivimos entonces en vanagloria en vez de en agradecimiento a Él y alabanza, porque es Él quien bendice, nuevamente quien nos cuida, quien nos provee. Por eso mira lo que dice el texto ahora.
Y a través de él, refiriéndose a Tola, se levantó Jair, el Gaalita, y juzgó a Israel 22 años. Y hasta ese punto, lo que hemos leído, se oye bien, ¿verdad? Otro juez para Israel. Pero mira lo que sigue. Mira cómo habla de la vida de él, la prosperidad en la que estaba Jair. Dice, refiriéndose a Jair, tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenía 30 ciudades en la ciudad de Galaad que se llaman Jabot Jaira hasta hoy. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Usted dirá, pero hermano Tony, ¿qué tiene eso de malo? Lo que Jair tenía no es pecado. Está bien el ser próspero, está bien disfrutar las bendiciones de Dios. Y eso es correcto. Puede que sea regalo de Dios. Pero hay una razón por la cual el autor lo está mencionando. Piensa, para poder tener 30 hijos, era necesario tener más de una esposa, probablemente concubinas. Vemos que cada hijo tenía asnos, que ellos tenían 30 ciudades, mostrando la prosperidad que había en ellos y en el pueblo. ¿Y no te suena esto como exceso? Esto es exceso. Al parecer Jair era un hombre de prestigio. Él estaba disfrutando muy bien de la prosperidad del tiempo hasta el punto que parece que estaba viviendo en complacencia. El problema es, como sabemos, las riquezas, el prestigio, la fama. Nos daña, si no tenemos cuidado nos corrompe, nos vuelve arrogantes, nos hace pensar que no necesitamos de Dios. Pensamos que es por nuestros esfuerzos. Vivimos en una falsa seguridad que se puede perder al instante. Las riquezas, el vivir en prosperidad no es pecado, pero sí es amar a esas riquezas, a esa fama, más que Dios. Es hacer eso que tenemos, eso que somos, nuestro Dios. 1 Timoteo 6:10, Pablo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Jair recibió una administración en calma. Por 23 años el Señor proveyó seguridad para ellos. Él solo tenía que sostener esa administración en obediencia a Dios, pero no parece que hizo eso. Y usted dirá, pero pastor, usted está asumiendo. Y eso es cierto, pero mira lo que sucede. Mira el verso enseguida después de este pasaje. Pero Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas, a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Parece que cuanto Dios había alrededor de ellos estaban adorando. Se ve la caída, la progresión de ellos en la idolatría. Vemos aquí, peor de lo que estaba sucediendo antes, que el pueblo se alejó. Y el texto nos está mostrando el porqué. Podemos por eso asumir que la vida de Jair refleja el vivir del pueblo, la complacencia en la que estaban viviendo. Otra vez, esto es porque cuando todo va bien, si no estamos arraigados a Dios, nos olvidamos de Él, volvemos a la idolatría. Y la idolatría de estos días es el dinero, es el trabajo, es el que quiere una casa más grande, un carro más bonito, para que vean los sucesos que yo soy. Es alejarnos de Él que nos lleva a la aflicción.
A lo que me refiero con complacencia es que Israel daba por hecho el cuidado y la protección en que estaban. Pensaban que se lo merecían, que ellos lo causaron. Por lo tanto, no buscaban de Dios. Se volvieron arrogantes sin ese temor reverente a Dios. Porque esta vida en exceso sugiere poder a la fama. Sugiere adoración a lo que tengo y lo que soy. Este es un ídolo muy común en el día de hoy, un ídolo que continúa destruyendo familias, destruyendo comunidades, desuniendo aún iglesias. Es también algo que sugiere y vemos algo que es bien prevalente en los días de hoy. Y es el malcriar a nuestros hijos con exceso. Porque eso corrompe la sociedad. Eso los aleja de Dios porque les hace pensar que no necesitan de Él. Que quieren vivir independientes a Él. Por eso nuevamente te recuerdo lo que dice después del pasaje de hoy. Jueces 10, versículo 6, la parte de abajo, y ahora versículo 7. Dice, abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en las manos de los filisteos y en las manos de los amonitas. El Señor les había regalado un tiempo de paz y seguridad para que pensaran en sus acciones, para que pensaran en lo que había sucedido, para que se arraigaran a Él y no le adoraron. Pero mira lo que sucede. Siguieron a sus deseos pecaminosos. Siguieron queriendo tener más y más y más. Eso nos muestra que tenemos que vivir escudriñando siempre nuestras vidas, mirando siempre dentro de nosotros, mirando nuestras acciones, mirando quién es nuestro Dios. Porque si miras tu chequera y mira dónde tú pasas la mayoría del tiempo, te va a mostrar quién es tu Dios. Tenemos que vivir agradeciéndole a Dios por los tiempos de prueba, por los tiempos de aflicción, que muchas veces nos los envía para que despertemos, para que cambiemos. Tenemos más que nada agradecerla en los tiempos de paz y seguridad, aprovecharlos para crecer y para ayudar a otros. Tenemos que rogarle que no permita que la prosperidad y la paz nos corrompa. Escucha esto, yo recuerdo una vez escuchar a una persona que dijo que le agradecía a Dios el ataque al corazón del que había sobrevivido. Porque le hizo ver que la manera en que estaba viviendo fue lo que causó ese ataque al corazón, ese derroche en el que estaba viviendo. Le hizo ver que tenía que cambiar su vida, le hizo ver que tenía que cambiar sus prioridades y poner a Dios primero. Le hizo ver que si no cambiaba, iba a continuar perdiéndose. El Señor le mostró cómo organizar sus prioridades poniéndole a Él primero. Por eso tenemos que saber cómo reaccionar, porque podemos hacerlo de una o dos maneras. O lo hacemos como Tola, que mejoramos la situación, o como Jair, que se dejó llevar por la fama, por el poder. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Nuestra oración, la manera en que debemos de vivir, es como dicen Proverbios 38. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Y mira lo que dice. Y no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan.
Es saber estar satisfecho, agradecerle a Dios por lo que tenemos. Es estar confiados y descansar que Él nos va a proveer. Viviendo en obediencia continuamente en su palabra. Hermanos, el mensaje de hoy no vemos muchos detalles del autor. Pero sí vemos cómo Dios les trae a ellos descanso, les trae paz sin ellos merecerlo. Esa es la misma paz que se perdió en el jardín del Edén. Es la misma paz que todos hemos estado buscando, que muchos añoran. Dios nos demuestra que solo es en Él, que sin Él vamos a vivir en codicia y estaremos entonces siempre buscando esa paz, porque por más que tengamos y acumulemos, no vamos a estar satisfechos a menos que Dios no esté en nuestro corazón y le sigamos a Él. Que sin Él vamos a estar en caos. Pero nos preguntamos, ¿por qué Él a veces entonces le da paz a algunos y a otros no? ¿Por qué trae paz sin merecerlo? Debe ser para que meditemos en nuestras acciones, para que veamos que la verdadera paz es no por lo que hacemos o tenemos, sino que es por Él, para Él y de Él. Y le alabemos por su bondad. Cuidado con vivir en la falsa seguridad del mundo, que nos ciega, que nos atrapa. Por eso, si el Señor te ha dado estabilidad, si el Señor te ha dado salud, paz, úsalo para su gloria. Por ejemplo, si el Señor te ha dado salud, úsala para servirle a Él. Un ejemplo es la clínica en la cual nosotros ayudamos. Por nuestra salud podemos ir a hablar con aquellos que están enfermos físicamente y espiritualmente. Porque es regalo de Dios. Si Él te ha dado dinero, úsalo en las misiones, en la iglesia, para avanzar el reino de Dios, para que se agrande su iglesia. Si te ha puesto en una posición de poder, en una posición de estatus, úsala para mostrar lo que es ser íntegro. Para poder usar esa administración que sea algo que exalte a Dios. Un ejemplo de quién es Él. Recuerda, no caigas en la trampa de este mundo y vivas pensando que tú te mereces lo que tienes. Yo trabajo fuerte. Yo estudié por años y años y me merezco lo que tengo. Cuidado con vivir en complacencia. Por otro lado, quizás tú digas, pues yo entiendo eso, pero ¿qué hago si ahora estoy en el medio de la aflicción? En el medio del sufrimiento. En este matrimonio que es pelea tras pelea. En esta vida, esta familia donde mis hijos están en rebeldía cada vez más y más metidos en el mundo. En la injusticia de mi trabajo o quizás en la falta de trabajo, ¿qué hago? Pues buscamos y entendemos en la fidelidad de Dios, en su promesa, en que Él a sus hijos, en su providencia, les provee, los cuida. En que podemos descansar en Él y tener la esperanza de que con Él no nos faltará nada. Es entender que en la situación en la que estamos es su voluntad y que muchas veces es para mostrarnos y enseñarnos, para que confiemos en Él, para que vivamos para Él. Te ruego que si tú estás en una situación difícil, si estás en sufrimiento, hables con uno de nosotros. Queremos ayudarte. En esta iglesia tenemos consejería, tenemos la rendición de cuentas, nos ayudamos unos a otros. Es entender que este pasaje nos apunta a la paz que solamente es de Dios en su Hijo amado.
Recuerda el verso que leí al principio, Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús es el príncipe de paz, quien le dijo a la iglesia antes de ascender, en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turben su corazón ni tengan miedo. Por eso, cristiano, no olvides que Dios ama a sus hijos y que Él es un Dios de gracia, que nos da descanso a través de su Hijo. Por eso podemos decir, como Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuidado, no saques esto fuera de contexto. Pablo está diciendo aquí que toda situación, especialmente en la aflicción, que muchas veces es causada por nuestro pecado, que no estamos solos. Que Dios a veces permite esa aflicción para enseñarnos, pero que Jesús le ha prometido a la iglesia que no los abandonará, que Él traerá guía, dirección aún en medio del caos, que podemos vivir en gozo a pesar de las consecuencias. Así es que vemos en los evangelios que la razón que Él fue maltratado, asesinado, fue para traer paz a su iglesia. Por eso ahora en medio de la tempestad, aún sufriendo una fuerte persecución, podemos estar en paz y gozo confiando en las promesas de Dios. Pedro lo dijo así, primera de Pedro 1, 5 al 7. Mira lo que dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, porque ahora por un poco de tiempo, me gusta esa parte, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la reverencia de Jesucristo. Tenemos que confiar en Dios, alabarle en todo momento, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, sabiendo que Él está dirigiendo, guiando nuestras vidas. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Tenemos que descansar en Jesús, que es nuestro intercesor. Recordar que de la misma manera que Él estuvo con sus discípulos y calmó la tormenta que los amenazaba, de la misma manera Él está con nosotros en control absoluto de toda tormenta en nuestras vidas. Es descansar en Él. Por último, si tú no eres de Dios, piensa en todo lo que tú has recibido. Piensa en la estabilidad, en la protección, en la provisión que has recibido en tu vida. Quizás piensas que yo trabajo duro. Yo tengo 2, 3 trabajos. Pero realmente eso es gracia común. ¿Entiende? Entonces, pronto un día vas a tener que rendir cuenta por la manera en que viviste con todo lo que Él te dio. Todos seremos juzgados por lo que hicimos o no hicimos. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Te ruego, busca de Dios, la única fuente de paz y descanso, que no importa en la situación en que estés viviendo, en Él hay real paz, en Él hay gozo, no importa las consecuencias.
Pero para eso tienes que arrepentirte, para eso tienes que darle la espalda al pecado, a los ídolos que tenemos de riqueza, de trabajo, de quienes somos. Humillarnos a Él y poner nuestra fe en Cristo, el único que trae verdadera paz y descanso. Porque solo en Él entonces podemos vivir eternamente. Amén. Oramos.